Buenos días, estimados estudiantes de quinto año de educación básica. Vamos a dar inicio en la clase número 5 correspondiente al segundo trimestre del primer parcial en la asignatura de matemática con el tema números decimales, lectura y escritura. Bien, vamos a leer un pequeño concepto. ¿Qué es un número decimal? Los números decimales se utilizan para representar un número que está conformado por una parte entera y otra decimal. Es decir, un número que contiene una parte que no es entera. Sin embargo, hay que decir que existen números decimales que no contienen parte entera, ya que son menores a 1. Por ejemplo, tenemos aquí 0.25 de un número decimal que no tiene parte entera. No tiene la parte entera. Ya vamos a identificar sus partes. ¿Ya? Muy bien. Asimismo, estudiantes, como puedes apreciar en el ejemplo anterior, ejemplo de aquí, ¿verdad? Los números decimales llevan un punto, ¿ya? En algunos casos, una coma, que es igualmente válida. Este punto separa a la parte entera, ¿ya? Separa a la parte entera, ¿ya? De la parte decimal. Es así como a la izquierda del apóstrofe vas a encontrar la parte entera y a la derecha la parte decimal. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo donde nos identifican la parte entera y la parte decimal. Y aquí, como podemos observar, se puede representar por un punto o por una coma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bien, para leer estos números, ¿ya? Vamos a necesitar de la ayuda de esta tabla posicional, estudiantes. Lectura y escritura de números decimales, que como podemos observar, de este lado tenemos la parte entera, de este lado tenemos el punto decimal, que puede ser un punto o una coma, es válido, ¿ya? Y de este lado de acá, derecho, tenemos los decimales. Muy bien. Entonces, recordar que la parte entera se conforman por unidades, decenas, centenas. Esta parte usted lo reconoce muy bien, ¿verdad? La parte entera. Pero la parte decimal hay que reconocer muy bien. ¿Ya? Mire, aquí tenemos, en primer lugar, ¿sí? Tenemos décimas. Segundo lugar, centésimas. Tercer lugar, milésimas. Cuarto lugar, 10 milésimas. Quinto lugar, 100 milésimas. Sexto lugar, tenemos millonésimas. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿ya? Como podemos observar, aquí tenemos las décimas, ya que parte desde la coma o punto, un cero. Las centésimas, que parte de dos ceros, ¿verdad? La milésima que tiene tres ceros y la 10 milésima que tiene allí cuatro ceros y 100 milésimas que tiene allí cinco ceros y millonésimas tiene seis ceros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, observar bien la parte de los decimales. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Los números decimales se pueden expresar de muchas maneras. Forma usual, ahí tenemos 0, o punto 00025. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos leer estos números? Entonces, nos vamos a fijar en el último número, ¿ya? Nos vamos a fijar en el último número, ¿ya? Recuerde, fijarse en el último número y empezar a contar, ¿ya? Entonces, cuento desde el punto 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 números. ¿Ya? Entonces, como observamos,
Entonces, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar. Entonces, pertenece al quinto lugar. Entonces, como no tenemos parte entera, esto, formal verbal corta, ya tenemos de la siguiente manera, que se lee 25, tal y como está allí el número 25, 100 milésimas, que está en el quinto lugar. ¿Por qué? Porque tiene primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar. Se encuentra en el quinto lugar, estudiantes, ¿ya? Y por ende la denominamos 100 milésimas. ¿Ya? Vamos a ver más ejercicios para que usted pueda interpretar y reconocer mucho mejor. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Nos indica, el sonido es un fenómeno natural de tipo ondulatorio, pues cuando se produce, se generan ondas que viajan por el aire hasta nuestros oídos. La velocidad con que viaja es de 343,2, ¿verdad? Metros por segundo, como tenemos allí. Y nos preguntan, ¿cómo se lee la velocidad del sonido? Que es la de aquí. Vamos a ver cómo se lee. Hemos practicado con ustedes una tabla, un cuadro, ¿ya? En la cual ya vamos a reconocer cómo se lee esta cantidad de aquí. Entonces, para responder a la pregunta es necesario revisar la tabla posicional de los números decimales. Entonces, usted para poder leer cantidades, ¿ya? Usted debe de tomar en cuenta su tabla posicional, que es la de aquí. Igualita, acá tenemos la parte entera y acá tenemos la parte decimal. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un cuadro, no está completo, ¿ya? Solo tenemos, de la parte decimal tenemos tres lugares, ¿ya? Entonces, ubicamos aquí la parte entera, que es 343, coma, y acá de este lado derecho ubicamos la parte decimal. En la parte izquierda ubicamos la parte entera y en la parte derecha ubicamos la parte decimal. Entonces, el número que representa a la velocidad del sonido tiene una parte entera, ¿ya? Y una cifra que termina en los décimos, ¿verdad? Termina en los décimos. Por lo tanto, se lee, ¿ya? 343 entero. Recuerde que la palabrita entero siempre va a ir allí, ¿ya? La palabrita enteros con 2 décimos. 2 décimos, ¿verdad? Muy bien. La velocidad tiene una unidad de medida, que es metro por segundo. Por lo tanto, la lectura completa es 343 enteros con 2 décimos de metros por segundo. Entonces, ahí está la lectura completa de este ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a seguir repasando estos números, estudiantes. Entonces, aquí tenemos los números decimales, ¿ya? 0,4. ¿Ya? Entonces, yo para poder leer ese número necesito mi tabla posicional, que la voy a ubicar aquí. Entonces, tengo aquí, en la parte entera no tengo ningún número, es 0. Entonces, no lo tomo en cuenta, ¿ya? Porque hay 0 unidades. Entonces, tomo en cuenta la parte decimal y solo tiene un lugar. Entonces, quedaría aquí en el primer lugar, ¿ya? En el primer lugar. Y se lee 4 décimos. ¿Qué? Porque está en el primer lugar, ¿ya? De las décimas, ¿ya? 4 décimos, así de sencillo. Ahora, este número de acá, ¿cómo se lee? Tengo allí 3,08. Tengo una parte entera aquí, en la cual es 3 entero con 8.
Pero 8, ¿qué? Reviso mi tabla posicional. Vamos a ver en qué lugar está. Tengo un 2, está en el segundo lugar. Entonces sería, ¿cómo se lee? 3 enteros, 8 centésimos. ¿Ya? Porque está en las centésimas. ¿Ya? Ahí tenemos. Muy bien. Ahí tenemos, estudiantes. Recuerde que para leer la parte decimal se toma en cuenta el último número. ¿En qué lugar está? Según el lugar que esté, vamos a coger como referencia estas letras que tenemos aquí. Por favor, revisar bien. Ya, vamos a seguir completando este ejercicio. Y ahí tenemos este de aquí. Tengo 14,012. Entonces tengo la parte entera de la parte izquierda y la parte decimal que está en la parte derecha. Entonces, ¿cómo quedaría? 14 enteros. Le recuerdo que la parte entera siempre debe de ir. 14 entero. Vamos a ver cuántos lugares tengo aquí. 1, 2, 3. Está en el tercer lugar. El último dígito. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces sería milésimas. 12 se lee idéntico. 12 milésimas. ¿Ya? Entonces tenemos allí 14 enteros. ¿Ya? 12 milésimos. Así de simple. Vamos a la de acá. Tengo 125,003. Vamos a ver, tengo acá la parte entera, 125 que lo escribo idéntico, como lo observo. Y aquí es 3, ¿ya? Veo este número 3, pero vamos a ver en qué lugar se encuentra. 1, 2, 3. 1, 2, 3, milésimas. Entonces se lee de la siguiente manera. 125 enteros, 3 milésimos. Podemos observar que está en el tercer lugar. El último dígito. Usted debe de fijarse en el último dígito. ¿Ya? Acá tenemos otra cantidad. 5,001 y 3. Entonces, tengo en la parte izquierda, perdón, en la parte izquierda, tengo 5. ¿Ya? 5 enteros, 13. Pero vamos a ver en qué lugar se encuentra este último dígito. Y empiezo a contar desde la coma. 1, 2, 3, 4. Se encuentra en el cuarto lugar. Por ende, viene a ser 10 milésimas. Entonces se lee de la siguiente manera. 5 enteros, ¿ya? 13, 10 milésimos. Como podemos observar que se encuentra en el cuarto lugar. Y así de simple se leen estas cantidades de estudiantes. Yo les pido a favor que ustedes reconozcan, vuelvo y repito, esta tabla posicional. Según el último número que tenga en la parte decimal, ustedes van a observar en qué lugar está el último dígito. ¿Ya? Y de allí se lee el número que ustedes observan, se lee idéntico. Si observan el 25, si observan el 50, sino que se van a dar cuenta ustedes en el último dígito de la parte decimal. Les repito, en la parte decimal, el último dígito, para ubicar estas referencias que tenemos aquí, tanto del primer, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos un subtema, redondeo de números decimales. Nos indica aquí un concepto para redondear números decimales. Observamos la cifra que se redondeará. Luego miramos la siguiente cifra. Si esta es 5 o 1 o un número mayor a 5, sumamos 1 a la cifra por redondear. Caso contrario, la mantenemos. Quiere decir que debe de ser mayor para poder redondear. Si es menor a 5 la cifra que le sigue, no podemos redondear y se mantiene la cantidad que tenemos allí. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿ya? En el cual vamos a verificar
Hay que recordar, estudiantes, si la cifra que se va a redondear es 9 y la posterior es 5 o mayor a 5, automáticamente el número queda redondeado a la cifra anterior a la indicada y se lo hace constar al 0 en la posición de la cifra redondeada. Al redondear a los centésimos, ¿ya? Un ejemplo que tenemos allí, por ejemplo, tengo 7,398. Entonces, al redondear esa cantidad a los centésimos, prácticamente nos va a quedar 7,40. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces, hay que darnos cuenta aquí en el ejercicio que nos propone. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo número 4, que nos indica redondear los milésimos. ¿Ya? Redondear los milésimos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Entonces, yo me voy a mi tabla posicional para ver qué es los milésimos, dónde se encuentran los milésimos, ¿ya? Entonces, yo necesito de mi tabla posicional para ver dónde se encuentra ese milésimo y así poder redondear. Entonces, aquí tenemos esta parte de la tabla posicional. Aquí tenemos la parte entera que es 6, ¿y dónde se encuentra esa palabrita milésima? Aquí, está en el tercer lugar. Entonces yo cuento 1, 2, 3. Lo voy a colorear. Esta es mi milésimo, que vamos a redondear. Y para redondear, estudiantes, usted debe de darse cuenta, ¿ya? En el número que le sigue. Recuerde, si es mayor que 5, ¿ya? Se redondea. Es decir, se elimina este número y al 8 se le suma una unidad. Pero si es menor a 5, ya prácticamente no se le suma, no se le hace nada y prácticamente quedaría solo esta parte de aquí. Entonces recuerde aquello. Solución. Miramos que la cifra que le sigue a los milésimos es 6, de aquí como les mencionaba. Por lo tanto, debemos de sumar 1 a 8. Y el número redondeado es 6,099, como podemos observar en pantalla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿cómo quedaría la lectura de esta cantidad? Tenemos una parte entera, la coma y la parte decimal. Entonces quedaría 6 enteros, ¿ya? 99, vamos a ver en qué lugar está. Está en el tercer lugar, el último dígito. Quedaría 6 enteros, ¿ya? 99 milésimas. ¿Por qué? Porque está en el tercer lugar. Así se lee, ¿ya? Entonces recordar. Aquí tenemos el ejemplo número 5. Aquí nos indican redondear 6,892 a los décimos. Ahora nos piden a los décimos. ¿Y dónde quedará décimo? Usted se pregunta. Pues yo busco mi tabla posicional para ver dónde los décimos. ¿Ya? ¿Dónde los décimos? ¿De qué me están hablando? Muy bien. Entonces, yo ubico aquí. Entonces me ubico en la cantidad que tenemos aquí. ¿Y cuáles serán los décimos? Aquí. Entonces, parte que tengo que redondear es aquí en los décimos. ¿Por qué? Porque así me lo propone. Entonces, miro la cantidad que le sigue y observo, ¿ya? Observo qué número está allí. En este caso tenemos el 9 y es mayor que 5. Por ende, podemos redondear. Podemos redondear. Y al 8 lo sumo una unidad. Si en caso este 9 no estuviera allí y fuera 4 o 3, prácticamente se quedaría con 6,8. Pero aquí al lado, en la parte derecha, en la parte que vamos a redondear, ¿verdad? Está el número mayor de 5. Por ende lo vamos a redondear para una unidad más al 8. Y la solución nos queda 6,9. Entonces, ¿cómo se lee esta cantidad
tenemos la parte entera y la parte decimal. Entonces, tengo allí 6 enteros, ¿ya? 9 décimos, ¿ya? 6 enteros, 9 décimos. Así se quedaría la lectura, ¿ya? Muy bien, estudiante. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo prestado. Recuerde pasar las láminas con los ejemplos al cuaderno de la asignatura y subir a la plataforma.